Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Vamos a leer desde el verso 44 hasta el verso 49. Lucas capítulo 24, verso 44 al 49. El tema del mensaje en esta mañana es predicando el perdón en su nombre. Predicando el perdón en su nombre. Nos dice así la palabra del Señor. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la lluvia. Gracias, Padre, por permitirnos llegar a pesar de ello. Gracias, Padre, porque podemos ser expuestos a tu palabra. Oramos, Señor, de que de una manera especial, pues, el Espíritu Santo esté aplicando estas verdades a nuestros corazones. Y aquí yo estoy listo para exponer estas palabras. Oro, Señor, que pueda transmitirla de una manera correctamente exponerla, y así tanto los que están presentes como los que puedan escucharlo más adelante, de igual forma puedan ser edificados. Trae arrepentimiento a nuestros corazones y llévanos a entender este gran deber que tenemos como hijos tuyos, aquellos que ya te conocen, de predicar el Evangelio a todo el mundo, y aquellos que no te conocen, entonces, Señor, puedan ver en esta predicación una oportunidad para venir a ti en arrepentimiento. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, este pasaje del Evangelio de Lucas va rápidamente desde el Génesis hasta el final de la historia redentora, viendo el mural de la salvación de principio a fin. El énfasis principal de las palabras del Señor aquí, en estos versos que hemos leído, se encuentra en el versículo 47, donde Él declaró que el arrepentimiento y el perdón de pecados se predicarían en su nombre. Entonces el pasaje es el relato de Lucas acerca de la gran comisión que nosotros encontramos también de igual forma en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. El mandato del Señor para la iglesia de predicar esta verdad salvadora, como dijo Pablo, del glorioso evangelio del Dios bendito. Primera de Timoteo 1:11. Entonces este mandato, mis hermanos, es para todos los creyentes a lo largo de toda la historia, no simplemente para los que oyeron del Señor pronunciar esta palabra de manera presencial, sino que este evangelio nos termina poniendo a todos los creyentes de todas las épocas en la misma posición en la cual estuvieron los apóstoles y los discípulos de Jesús en aquel entonces. Toda aquella persona que invoca el nombre de Jesucristo es responsable de proclamar el evangelio, ese evangelio de la verdad. Entonces, este relevo se ha pasado de generación en generación y es responsabilidad nuestra pasarla a la siguiente. No podemos quedarnos con esto guardado, no nos podemos quedar con esto callado.
cumplir el mandato del Señor de propagar el Evangelio en todo el mundo. Es el propósito general de tiempo completo para la iglesia. Es el propósito principal. Todo lo demás, incluso entender y enseñar sana doctrina, adoración, comunión, oración, búsqueda de santidad y compromiso en el servicio cristiano, es importante, es beneficioso, pero la razón principal de la iglesia en este lado de la eternidad es predicar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Entonces, todo lo demás que les he mencionado, la santidad, la oración, la búsqueda, son medios para lograr ese propósito. Es decir, yo puedo ser una persona santa viviendo en un monte, pero ese no es el propósito para el cual Dios me tiene aquí en la tierra. Ese no es el propósito para el cual yo todavía estoy aquí en la tierra. Es porque Dios quiere que su palabra siga siendo predicada, siga siendo extendida. Y Él se va a encargar. Yo voy a orar, claro está, para que Dios transforme esos corazones en los que yo le predico el mensaje, pero Dios va a ser el que va a traer al arrepentimiento a esas personas. Amén. A fin de cuentas. Entonces, por eso le digo, Dios es en definitiva el único que va a traer a las personas al arrepentimiento. Eso nosotros lo encontramos desde el momento en que Adán pecó. ¿Quién fue que fue y buscó? Adán, ¿dónde está? Fue Dios. Fue Dios. Y también la última invitación que nosotros encontramos en Apocalipsis 22:17. Dios siempre ha estado buscando pecadores. Y Él lo va a traer así lo que Él determine que ha de traer así. Pero mi deber como cristiano es predicar estas buenas nuevas de salvación. Si no lo hago, entonces yo estoy en mala, yo estoy en pecado. Estoy en pecado. Entonces, este Evangelio de Lucas prueba al final, ustedes ven que este es el último capítulo, lo que él había hablado al principio. Nosotros podemos ver que el ángel le declaró a María que el hijo que iba a tener sería el Hijo de Dios. La vida, los milagros, el poder sobre los demonios, la enseñanza y la resurrección de Jesús demostraron quién era Él. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizó por medio del Espíritu que el Mesías conseguiría la redención para su pueblo a través del perdón de sus pecados. Entonces, Jesucristo vino, sufrió, murió, resucitó de entre los muertos al tercer día y proporcionó ese perdón a todos aquellos que creen en Él. Y esa predicación basada en eso que Cristo hizo, nosotros debemos de seguirla haciendo. Amén. Todavía debemos de seguirla predicando, porque todavía hay personas sin salvación que necesitan a Cristo. Entonces, esta sección del Evangelio según San Lucas, la que acabamos de leer, que vamos a decir como el inicio de la predicación evangélica, nos va a presentar 7 elementos de este mandato del Evangelio entregado a la iglesia. Es lo que yo quiero tratarle a ustedes en esta mañana. El primer elemento que nosotros podemos ver allí es que el Evangelio es bíblico en cuanto a su fundamento. El Evangelio es bíblico en cuanto a su fundamento. Y eso nosotros lo podemos leer, lo podemos ver en el verso 44 y en el verso 45. Oiga cómo dice. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. El pueblo judío esperaba que el Mesías fuera un conquistador triunfante, no uno que padeciera y muriera. Y por esa razón, los discípulos, a fin de convencer a ese primer pueblo, a ese primer target, a ese primer objetivo de predicación, los discípulos tendrían que convencerlo a ellos, a los judíos, que ese Jesús que se había manifestado era el Mesías y que las Escrituras enseñaban que el Mesías tendría que morir. Ese era el principal objetivo. Pero en ese momento todavía los discípulos estaban mal preparados para esa tarea. Ellos habían demostrado una falta de comprensión del Antiguo Testamento, habían fallado miserablemente en entender lo más importante de lo que Jesús les había dicho. Y eso fue cierto incluso cuando Jesús le habló en términos sencillos a ellos. Le dijo: mire, esto, y ellos no entendieron eso. Ellos tenían una interpretación inadecuada, por no decir falsa, del Antiguo Testamento. Entonces no estaban en condición de interpretar correctamente el Antiguo Testamento y necesitaba entonces de alguien que los instruyera
de forma correcta, requerían una total corrección de su teología, de su hermenéutica, y así de una comprensión clara en cuanto a que el cristianismo no era un repudio a el judaísmo del Antiguo Testamento, sino más bien un cumplimiento de eso. Entonces, a pesar de que Jesús constantemente estuvo allí enseñando sobre el tema de la muerte y la resurrección, los discípulos tenían los ojos cerrados espiritualmente hablando, los oídos cerrados espiritualmente hablando. Ellos nunca captaron la verdad. Y por esa razón, Él tuvo que estar remarcando esto. Y cuando Él resucite, cuando lo ve, cuando se reúne con ellos, Jesús le dice, bueno, esto que ha ocurrido, era necesario que se cumpliera porque todos los profetas habían escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es la triple división del Antiguo Testamento como lo tenían los judíos en aquel entonces. La ley, los profetas y los salmos. La ley de Moisés era el Pentateuco, que nosotros así lo conocemos, los 5 libros de la Biblia, primeros 5 libros de la Biblia. Los profetas, que a diferencia de nosotros, ellos sí lo incluían ahí en los profetas también los libros históricos. Nosotros lo dividimos entre libros históricos y proféticos. Pero los judíos no, lo tenían todos juntos. Y los salmos entonces se referían a los libros poéticos, que son esos cinco libros que nosotros también conocemos como libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces, esa evangelización que debían de hacer los apóstoles tenía que estar basada en esa revelación bíblica donde claramente el Antiguo Testamento hablaba acerca de la llegada de ese Mesías y cómo había de sufrir. Por ejemplo, Isaías capítulo 7, verso 14, predijo que Cristo iba a nacer de una virgen. Miqueas capítulo 5 dijo que que el Mesías iba a nacer en Belén. Salmo 41, 9 estaba hablando acerca de que un amigo cercano lo iba a traicionar. Isaías 56, Miqueas 5.1 hablaba acerca de que el Mesías lo golpearían, lo escupirían, le arrancarían la barba. Eso estaba ahí, o está ahí, usted lo puede leer. El Salmo 22, que es un salmo mesiánico prácticamente completo, dice que Cristo sería crucificado, que Cristo sería, su ropa iba a ser repartida, que Cristo, por Zacarías 12:10, dice que su cuerpo iba a ser traspasado. Isaías 53 dice que Él iba a morir por nosotros. Isaías 53:10 también dice que Él iba a resucitar. Es decir, todas esas profecías que se cumplieron en Cristo ya habían sido dadas cientos de años antes. Incluso los estudiosos de la ley, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, lo conocían. Mire qué tan fuerte es cuando un corazón no quiere ver la verdad. Que ellos eran estudiosos de la ley, conocían todo esto del Mesías, pero aún así no lo entendieron, al igual que los discípulos también en su momento. Entonces, por esa razón aquí nosotros vemos que Jesús les abrió los ojos, la mente, para que comprendieran las Escrituras y muchas otras profecías que se cumplieron en esa primera venida. Así como esos 2 discípulos que iban camino de Emaús, ¿verdad? Que Jesús va hablando con ellos y ellos no saben qué es Jesús. No sé si usted lo ha leído. Si no lo ha leído, yo le invito a que usted lo lea. Iban camino a Emaús y él va hablando y ellos dicen, pero tú eres el único extranjero que no ha oído de este Jesús. Y él fue explicando y cuando llegó allá, cuando él partió el pan, dice la palabra que sus ojos fueron abiertos y Jesús desapareció de su vida. Mire lo que es un corazón cuando está cerrado, ¿verdad? Solamente Dios puede traer. Solamente Dios puede abrir los ojos. Esos ojos espirituales. Por eso aquí nosotros lo podemos ver que dice que Cristo les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Eso es lo que nosotros debemos de entender, mis hermanos. Que para que un corazón pueda venir en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo es el único que puede abrirles la mente. Abrirles la mente. Por eso hay que orar mucho. Hay que orar mucho cuando salimos a predicar. Pues solamente es Él que puede traer al arrepentimiento. Solamente es Él. No hay otro medio, mis hermanos.
Eso es lo primero. En segundo lugar, el Evangelio es histórico en cuanto a su cumplimiento. ¿Puede leer conmigo el verso 46? Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos. ¿Cuándo? Al tercer día. Estaba escrito en el Antiguo Testamento que Cristo padecería, resucitaría de entre los muertos al tercer día. Y eso es exactamente lo que sucedió. La resurrección no fue algo mitológico o una leyenda, no fue una idea mística o espiritual, sino un hecho que ocurrió en la historia y en el tiempo y en el espacio. Fue real esta resurrección. Entonces, en realidad no hay mejor hecho o acontecimiento demostrado en la historia antigua que la resurrección de Jesucristo. Por eso el gran empuje y gran avance que tuvo la iglesia en este primer siglo. Y que nosotros, de igual forma, a pesar de que no somos testigos presenciales de este gran milagro, también tenemos que seguir proclamando. Pero usted tiene que creerlo en su corazón. Usted tiene que creerlo en su corazón. Porque si usted no lo cree, entonces va siempre a presentarlo de una forma dudosa. Y si usted lo duda, entonces el otro ya no le va a prestar ni siquiera atención. Amén. Es un hecho histórico la resurrección de Cristo. Está comprobado en la historia. Número 3. El Evangelio es cristológico en cuanto a su apropiación. Es cristológico en cuanto a su apropiación. ¿Qué nos dice el verso 47? En la primera parte. Y que en su nombre. El Evangelio, o mejor dicho, el perdón de pecados está solo disponible por medio de Cristo. Eso es lo que nos dice Hechos 4:12. En ningún otro nombre bajo el cielo, ¿no?, hay salvación. Solamente en Cristo, en el cual nosotros podemos ser salvos. Cuando dice en su nombre, por eso quise hacerle énfasis ahorita cuando iniciábamos el culto. En su nombre es una metonimia para la persona de Cristo. Representa todo lo que Él es, todo lo que Cristo es. Proclamar el nombre de Jesús, proclamar que en ese nombre de Jesús hay perdón para el pecador. Es hacer coherente esa verdad con quien Jesús es en toda su plenitud. Ese es nuestro llamado. Los apóstoles hicieron todo en el nombre de Cristo, quien es la única fuente del poder de Dios. Esto es lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Inmediatamente Jesús asciende al cielo, obedecen algo que vamos a ver ahora más adelante. Luego de esto, entonces ellos salen a predicar y todo lo hacen en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En su nombre. Entonces nosotros tenemos que verlo así, mis hermanos. Nosotros no podemos hacer la cosa en nuestra propia fuerza, con nuestro propio poder, con nuestras propias habilidades. Es en el nombre de Cristo que debemos de hacerlo. Es confiar que si estamos predicando la verdad, Dios se va a encargar entonces de traer a sus pies los que han de ser salvos. Eso fue lo que hizo la iglesia primitiva y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Amén. Predicar en su nombre. Número 4. El Evangelio es transformacional en cuanto a su provisión. El Evangelio es transformacional en cuanto a su provisión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a verlo ahí en el verso 47 donde nos quedamos. Leímos y que en su nombre, ¿qué dice? Se predicará el arrepentimiento, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. La provisión compasiva y eterna del Evangelio es precisamente el perdón de pecados. Ese perdón de pecados comprado por el sacrificio de Cristo en la cruz y confirmado por su resurrección.
Es decir, yo solamente tengo perdón de pecado, no porque yo sea bueno, no porque yo haga cosas buenas. Es en Cristo, por su sacrificio, su muerte y su resurrección. Entonces, ese es un tema que nosotros lo vemos aquí en este Evangelio de Lucas. Lo vemos al inicio cuando Zacarías profetizó de que este niño vendría para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Lucas 1:77 es lo que predicó Juan el Bautista, fue lo que salió a predicar. Esto fue lo que predicó nuestro Señor Jesús. Esto fue lo que el Señor también nos enseñó a orar. Padre, perdónanos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso fue lo que proclamó Jesús también dentro de esas últimas palabras que él dijo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, los apóstoles entendieron la importancia del perdón y la proclamaron. Desde el momento en que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, aquí comenzaron a predicarlo. Después que Pedro dio ese tremendo sermón, ¿qué fue el mensaje, la conclusión de ese mensaje? ¿Qué fue lo que él dijo? Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Para perdón de sus pecados. Y así nosotros lo vemos en la historia, mis hermanos. Ahora, ese perdón de pecados solamente está disponible para aquellos que se arrepienten. Acuérdense lo que hablamos hace un ratito. El arrepentimiento es ese acto bíblico y espiritual fundamental que conmueve el corazón en dirección de la salvación, en dirección de la búsqueda de Dios. Es volverse de la presencia, el poder, el dominio y las consecuencias del pecado hacia la justicia de Dios. Hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento el hombre va por este camino: pecado, condenación, desagrado a Dios, Satanás, el mundo, esto, ¿verdad? Cuando entonces el hombre se vuelve a Dios, da esa media vuelta, ¿verdad? Y se vuelve a Dios, entonces así alcanza el perdón de los pecados. Eso es arrepentirse. Es ese deseo de dejar atrás el pecado, es ir tras la justicia de Dios. No es simplemente sentirse mal respecto a su condición, a las circunstancias o las consecuencias que resultaron de haber pecado, sino a congojarse por la realidad del pecado. Y ese arrepentimiento solamente es motivado por el Espíritu Santo. Solamente es motivado por el Espíritu Santo. Entonces, por eso, bueno, el Espíritu Santo vino para eso, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es otorgado por Dios. Entonces, es reconocer esa bancarrota espiritual, saber que se es pobre, como dicen las bienaventuranzas, tener hambre y sed de justicia, condolerse por la propia miseria humana, humillarse por esa condición. Eso es arrepentimiento. Entonces, la promesa que Dios da, que esa persona que se arrepiente en esas condiciones, oiga bien las condiciones que acabo de decirle, entonces Dios concederá a esa persona perdón por el pecado. Porque Cristo ha provisto el sacrificio que paga el castigo por ese pecado. ¿Cómo lo proveyó ese pago? A través de su muerte, a través de su vida perfecta, a través de su resurrección. Amén. Así fue que lo proveyó Cristo. Número 5, el Evangelio es global en cuanto a su extensión. Puede leer conmigo donde quedamos ahí, estamos en el 47. De que se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿A dónde? A todas las naciones. A todas las naciones. ¿Comenzando dónde? Jerusalén. Jerusalén. Comenzando en Jerusalén. Entonces, nosotros vemos en el Antiguo Testamento que el Mesías no tan solo iba a padecer, iba a morir, iba a resucitar de entre los muertos y que en su nombre se iba a predicar arrepentimiento, sino también que el mensaje del perdón del Evangelio en el nombre de Jesús se proclamaría a todas las naciones. A todas las naciones. Durante su ministerio terrenal, Jesús había enviado a sus discípulos
a no ir a los samaritanos ni a gentiles. Eso nosotros lo vemos en Mateo, por eso hay que leer el mensaje completo, ¿verdad? Le dijo, no vayan a los samaritanos, no vayan a los gentiles, vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo vemos en Mateo 10, 5 y 6, ¿verdad? El Señor dijo durante su ministerio que en ese momento histórico que Él no había venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo vemos bien en Mateo 15, 24. Entonces, al principio, visto lo que Jesús había dicho, visto que los apóstoles habían sido enviados solamente a los judíos y no a los gentiles y samaritanos, la iglesia al principio en Jerusalén fue renuente a evangelizar a los gentiles y a los samaritanos. Tuvo como ese deseo, no, pero espérate, como que porque Jesús hizo esto y Jesús dijo aquello. Pero cuando la persecución obligó a los creyentes a huir de Jerusalén, algunos fueron, nosotros lo leemos en Hechos 8, algunos fueron a Samaria y allí predicaron. Pero esa evangelización no se llevó a cabo, sino hasta ya propiamente dicho como parte de la misión de la iglesia, no se llevó a cabo hasta el momento en que Pedro tuvo una visión que nosotros leemos en Hechos capítulo 10. Y allí Dios le hizo comprender, como dijo el mismo apóstol Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, les acepta. Entonces, después de algunos recelos iniciales, la iglesia en Jerusalén aceptó que Pedro predicara el evangelio predicar el evangelio, ¿verdad? A todos por igual. Y el concilio de Jerusalén, que nosotros leemos en Hechos 15, formalmente determinó que los gentiles podían ser salvos sin convertirse en prosélitos judíos. Es decir, sin seguir todos los rituales que habían sido establecidos para el pueblo de Israel antes de la venida del Mesías. Entonces, nosotros podemos ver que esa labor, esa responsabilidad fue cumplida por la iglesia en su momento. Entonces, fueron extendiendo este evangelio, fueron extendiendo estas buenas nuevas de salvación a todo el mundo conocido hasta aquel entonces. A todo el mundo conocido hasta aquel entonces. Pero, cuando la palabra de Dios dice aquí que este mensaje debe de ser predicado a todas las naciones, sabemos que la iglesia primitiva no tenía la capacidad y no pudo hacerlo, era imposible de cumplir con ese llamado. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que dentro de los planes de Dios, comenzando desde Abraham, siempre incluyó a los gentiles, no solamente a la descendencia física de Abraham. Y eso nosotros lo vemos ahí comenzando las escrituras. En Génesis 22, Abraham, el Señor le promete a Abraham y le dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde allá ya Dios estaba promoviendo esto. Y Isaías también profetizó acerca de eso. Isaías 2 al 3. Isaías 45, 22, un llamado a que todos los términos de la tierra vengan al Señor, porque Él es Dios y no hay ningún otro. Isaías 49, 6, Isaías 60, Joel también. Joel capítulo 2, verso 32. Miqueas escribió acerca de eso en Miqueas 4, 1 al 2. Entonces, esa orden de alcanzar a todo el mundo se extiende, por lo que nosotros vemos en este pasaje, a todos los creyentes. Se nos extiende a todos los creyentes la responsabilidad de evangelizar que tenían los apóstoles y discípulos del primer siglo. Entonces, es una responsabilidad suya también de alcanzar al perdido. Es una responsabilidad suya de predicar estas buenas nuevas de salvación. Es una responsabilidad suya predicar este llamado al arrepentimiento. Como leíamos ahorita, como se ha perdido en nuestro tiempo. Entonces usted tiene que rescatar eso. Usted tiene que rescatar eso.
Número 6, el Evangelio es personal en cuanto a su acción. ¿Qué nosotros vemos en el verso 48? ¿Cómo nos dice el verso 48? Ustedes son testigos de estas cosas. ¿Quiénes? Los que estaban allá solamente de nosotros. Esto es para nosotros también. Los de aquel tiempo fueron testigos visuales, físicos de esas cosas, pero nosotros somos testigos no presenciales, pero sí espirituales, porque el Señor nos ha traído y nos ha dado convicción a nosotros de que eso que ocurrió allá es real y que lo que ha sido revelado en estas escrituras es real. Y por lo tanto, yo soy llamado a ser testigo de estas verdades, y como nos dice Hechos 1:8, yo soy llamado a ser testigo hasta lo último de la tierra. ¿Quién es llamado a ser testigo? Nosotros. Todo aquel que se ha arrepentido y ha venido delante del Señor en arrepentimiento y fe, todo aquel que ha recibido perdón de sus pecados, es un testigo personal. Y tiene que, por lo tanto, proclamar esto. Ustedes son testigos de estas cosas. Y número 7, el Evangelio es sobrenatural en cuanto a su poder. ¿Qué nosotros podemos ver en el verso 49? Como dice, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Aunque nosotros como creyentes somos testigos del Evangelio, este Evangelio no avanza por medio de poder, creatividad o ingenuidad o celos de seres humanos. Esto no avanza por eso. Pablo escribió 2 Corintios capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para que este Evangelio avance, tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Esa fue la orden que Jesús les dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. El Padre, esta promesa del Padre que les concedería ese poder divino para ser testigos, que eso ocurrió en la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y eso ocurre en el creyente en el momento en que se convierte. Ya nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, porque acaso usted piensa que eso es una experiencia posterior. La Biblia no enseña eso, enseñan las iglesias pentecostales, pero la Biblia no enseña eso. No es una experiencia posterior. En el momento en que nos convertimos, si lo hicimos de corazón, si lo hicimos de verdad, si vinimos delante del Señor en arrepentimiento y fe, ya nosotros hemos sido investidos de poder de lo alto. El que no le estemos usando es otra cosa, o el que dependamos de la mano humana o del poder humano, de las estrategias humanas, es otra cosa. Entonces todos nosotros estamos preparados para ser testigos. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuán quieres ser él? ¿Cuán quieres ser él? ¿Cuán quieres ser él? Tenemos las herramientas, tenemos las arras del Espíritu. ¿Cuán quieres vamos a hacer? Muchas veces queremos postergar las cosas que Dios nos ha mandado a hacer bajo una premisa, una excusa que no tiene validez delante de Dios. Todos nosotros debemos ser testigos en el verdadero sentido de la palabra. Básicamente el testigo debe de expresar y anunciar verbalmente lo que Dios está haciendo. No basta, oiga bien, con vivir una vida buena, una vida ejemplar, para demostrar la diferencia que significa tener a Jesucristo. No basta con eso. No basta con eso. Nosotros debemos de comunicar a los corazones de los que nos rodean ese secreto de esa actividad presente de Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra vida.
Yo debo de comunicarlo con mis labios. Claro está, mi testimonio tiene que respaldarlo. Tienen que respaldar eso. Mi testimonio personal tiene que respaldarlo, pero debo de comunicarlo. Entonces Dios requiere de cada uno de nosotros, de todo aquel que trate de llamar cristiano, que usted utilice esa declaración personal de lo que Él está haciendo en su vida, de cómo lo hizo, para que otros también puedan alcanzar misericordia de parte de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esto, mis hermanos? Ya Dios nos ha dado la encomienda. Ya Dios nos ha dado el mandamiento. Ya Dios nos ha dado la orden. ¿Seguiremos escondiéndolo? Como aquel que Dios le dio esos talentos para que lo trabajara y lo escondió. Y al final de cuentas Dios nos reclamará. O vamos a cumplir con ese mandato de predicar esta buena noticia. Dios se va a encargar de traer lo que han de ser salvos. Pero si no predicamos, si no hablamos a la gente, si no invitamos, si no motivamos, si no comunicamos, Dios podrá traerlo, pero no aquí. Usará otros medios. Porque lo poco que tenemos nos lo quitará. Lo poco que tenemos nos lo quitará. Así que estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Pidámosle al Señor misericordia para que podamos entonces alcanzar al perdido con este precioso evangelio que Él nos ha legado, que Él nos ha dado para que lo proclamemos. Nos ha dado este Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. El poder sobrenatural puede obrar en nosotros si hacemos nuestra parte. Dios los bendiga.